Buenas tardes, estimados estudiantes. Gustan saludarlos. Soy su asesora virtual en la materia de Derecho Penal 1. Espero, pues ya que no lograron ahorita entrar a lo que es la clase en vivo, pues puedan ver lo que es la grabación precisamente, en la cual pues vamos a hablar de algunos temas sobre los cuales van a desarrollar sus productos durante esta materia de Derecho Penal, la cual es bastante interesante, donde vemos temas nuevos, temas que muchas veces escuchamos nada más, e inclusive con la lexicología incorrecta. Entonces, pues por eso nos encontramos, ¿no? Precisamente en esta parte, para poder aprender más sobre qué es el derecho penal y de qué es lo que se trata, qué es lo que vamos a ver aquí. Pues en base a nuestra orden del día, pues bienvenidos a la materia, una materia, pues como les comentaba, bastante interesante, no a muchos les agrada mucho. Como todo estudiante siempre tenemos materias que nos gustan más que otras, pero pues encontrándoles el lado positivo, el lado donde vamos a aprender cosas nuevas, pues todas las materias en sí de la carrera son bastante interesantes. Abordaremos precisamente lo que son algunos temas de la materia y lo que es la manera de analizar los delitos precisamente en base a cuántas teorías son las que existen para poder analizar y qué es lo que se analiza. Hay una zona de dudas y preguntas, la cual pues creo que no vamos a tener ahorita. Y pues terminaríamos con lo que es el cierre de esta presentación. De entrada, como concepto del derecho penal, tenemos que es la vertiente del derecho que se ocupa precisamente de luchar contra los delitos. Existe una división clásica de esta disciplina porque el derecho penal es subjetivo y el objetivo. El primero se refiere a la facultad que tiene un Estado para establecer castigos y el objetivo expresa las normas explícitas dictadas por un Estado. Existen una serie de principios y valores del derecho penal, las cuales conforman su esencia fundamental y permiten su modificación o reforma. El derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales, con un carácter de control jurídico altamente formalizado como todo medio de control social. También la familia, la escuela, la profesión. Este tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen, pero el derecho penal pues se caracteriza por prever las sanciones más graves, siendo las penas y las medidas de seguridad como la forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos, como son los delitos. Todos ellos los vamos a encontrar contemplados, obviamente, en lo que son los códigos penales para cada entidad federativa, así como el Código Penal Federal. Recordemos que en base a las reformas que existieron en el 2008, pues únicamente contamos con un código adjetivo, el cual es el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los códigos de procedimientos penales de cada entidad federativa, por ende, quedaron totalmente abrogados. Esto es que ya se encuentran en desuso, que no se encuentran vigentes y no pudiéramos consultarlos para poder hacer alguna fundamentación adjetiva sobre cierta conducta. ¿Sí? ¿Cómo es que está concebido el derecho penal? Bueno, pues cabe resaltar que dicho vocablo presenta en nuestro idioma un carácter multívoco, porque en lugar de tener un significado único e inequívoco, tiene varias representaciones que hacen equívoco cualquier intento por definirlo. Por esta razón, se afirma que el término derecho no solamente no posee un sentido unívoco, sino que su alcance es anfibológico, es decir, se puede camuflar en tantas acepciones como circunstancias.
Esta complejidad y multiplicidad de concepciones del derecho incluyen lo que es la ciencia o la disciplina científica, la facultad, potestad o prerrogativa del individuo, el resultado de las fuentes formales, ideal de justicia, sistema de normas e instituciones y un producto social o cultural. Dentro de los tipos de interpretación de la norma jurídica, tenemos la auténtica, que es la explicación del propio legislador en el momento mismo de promulgar la ley y posteriormente las llamadas leyes interpretativas. Tenemos la interpretación judicial o jurisprudencial, que es la realizada por un juez o tribunal en cuando resuelven un caso concreto. Esto se refiere al criterio orientador en la solución de casos similares. La interpretación doctrinal es el aporte jurídico que realizan los estudiosos del derecho. Entonces vemos que tenemos varias interpretaciones de la norma jurídica. Obviamente ahorita lo vamos a aplicar en cuanto a lo que es la norma penal, pero no está exento de que también estas interpretaciones las encontremos en otras ramas del derecho. Los alcances de la interpretación, o también conocido como según el resultado, puede ser declarativa o estricta, extensiva y restrictiva. La interpretación declarativa es la fusión entre el tenor literal y el espíritu de la ley. La interpretación extensiva permite al intérprete ampliar el alcance de las palabras utilizadas por el legislador en contravía de la seguridad jurídica, y la interpretación restrictiva se diferencia de la anterior porque se caracteriza en limitar el alcance de las palabras. Los métodos de interpretación, o también conocidos como según los medios utilizados por el intérprete, pueden ser gramaticales, sistemáticos, históricos, genéticos y teleológicos. La interpretación gramatical o literal, también denominada como interpretación exegética, busca encontrar el sentido de una norma a partir de su literalidad. Recordemos que no existe la analogía dentro del derecho penal. Tiene que ser todo exactamente en base a cómo lo marcan las mismas normas penales. La interpretación sistemática busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. La interpretación histórica, que es la que estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas, como es el caso del estudio de los delitos por diversas escuelas dentro de la materia de teoría del delito, ya que se ha buscado a través de todos estos tiempos, desde lo que es el Código de Hammurabi, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, precisamente en ver qué es lo que vale la pena estudiar más. Primeramente eran los castigos, posteriormente los delitos, y con la escuela positiva pues tenemos que lo que pretenden más que nada estudiar es precisamente todo esto en conjunto, pero sobre todo el por qué el ser humano está tan inclinado hacia delinquir. Entonces vemos que todas estas interpretaciones precisamente se vienen dando en base a lo que ha estudiado, todo lo que es la materia de teoría del delito. La interpretación genética se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley, es decir, su contenido motivador específico. Recordemos que la ley debe de ser preventiva, aunque muchas veces esto no aplica en nuestro país, y lamentablemente hasta que se tiene el problema es cuando se comienza a legislar al respecto. La interpretación teleológica busca determinar el sentido finalista de la norma, atribuyéndole un significado que tiene en cuenta los fines o propósitos del mismo legislador, es decir, lo que quiere dar a entender el mismo legislador al momento de poner dicha norma. El derecho penal objetivo es el conjunto de normas relativas al delito y sus consecuencias jurídicas. La pena y las medidas de seguridad son una consecuencia legítima del delito. Por otra parte, la responsabilidad civil derivada de un delito es una figura jurídica que tiene naturaleza civil, más no penal, a pesar de que por razones históricas aparece regulada en el Código Penal y por razones de economía procesal y para mejor satisfacción
de los intereses de la víctima conocen los órganos jurisdiccionales del orden penal. Como clasificaciones dentro del derecho penal objetivo, vamos a encontrar lo que es el derecho penal común, que es el derecho penal contenido en el código y en las normas que lo contemplan o lo complementan o desarrollan en algún punto. Por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la ley por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, que esto únicamente lo puede realizar el titular del Poder Ejecutivo. El derecho penal especial son las normas que bien o en su totalidad, leyes penales especiales propias, o bien en alguna de sus partes, leyes penales especiales impropias, regulan materia penal estableciendo delitos y penas. Ejemplo de ello tenemos el Código Penal Militar, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Ley de Represión del Contrabando y la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. Todos ellos contemplan delitos que también imponen ciertas sanciones, pero que no se encuentran únicamente reguladas en el Código Penal. Precisamente por eso es que se conocen como delitos especiales. El derecho penal subjetivo, o ius puniendi, es el derecho a crear y aplicar el derecho penal objetivo, es decir, el concepto de derecho penal subjetivo se refiere a la titularidad del ius puniendi, entendido como la potestad de señalar delitos y de imponer penas cuando se den los presupuestos de hecho establecidos por parte de la norma, teniendo en cuenta que la función de todo Estado es procurar el bien común y garantizar la pacífica convivencia de los ciudadanos, y que ninguna sociedad podría subsistir si determinadas conductas no pudieran ser castigadas. El reconocimiento de la potestad de crear y aplicar normas penales resulta indeclinable. Es necesario, pero en la medida en que constituye el poder más duro que el ciudadano pone en manos del Estado, dada su capacidad para incidir en bienes eminentemente personales. Ha de estar sometido a una serie de límites formales y materiales a fin de evitar los riesgos que un ejercicio inadecuado del mismo o su utilización con fines espurios pudiera generar. Los límites formales son aquellos que se refieren a la forma en que se ha de aplicar el derecho penal, y los límites materiales afectan al contenido y al alcance que pueda tener la intervención penal. Como ius puniendi en la doctrina mexicana, el derecho penal subjetivo se identifica y significa el derecho o facultad del Estado para castigar. Solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena. Siendo coercible la norma jurídica, pues vemos que es una facultad que tiene el Estado, precisamente de poderlo hacer cumplir. El control social dentro del derecho penal. ¿Por qué decimos que hay un control social? Precisamente porque este conjunto de normas jurídicas lo que trata de hacer es regular la convivencia social. Es decir, qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite para que se tenga una sana convivencia. Si revisamos nuestros códigos penales, pues vamos a ver una serie de capítulos, de títulos, inclusive de libros, en los cuales vamos a encontrar los bienes jurídicamente tutelados, ¿sí? Tutelados por el Estado. Esto es lo que debe de salvaguardar precisamente el Estado. Y esto lo tenemos como un derecho dentro de la misma Constitución. Entonces, al ser violentado esta parte, significa que puede sancionarlo el mismo derecho penal. El mismo Estado tiene esa facultad de, digamos, quitarnos la parte dañina de nuestra sociedad, como cuando son las penas privativas de libertad por algún ilícito que cometió algún sujeto, ya sea por robo, por homicidio, por cualquier delito que se encuentre tipificado dentro de nuestras normas. Entonces, precisamente,
Eso es lo que debe de buscar, pero a la vez lo que es la rehabilitación precisamente de este individuo para que cuando cumpla su condena y ya no le deba nada a la sociedad por el hecho que había cometido, pues se comporte de una manera distinta y no vuelva a delinquir en la misma sociedad, tratando de evitar precisamente lo que es la reincidencia. Cosa que vemos en la práctica, pues que no siempre funciona. ¿Por qué? Porque son una serie de programas, son una serie de leyes que no se les está dando un seguimiento como debería de ser, precisamente para que estas personas que por algún motivo se desviaron del camino del bien, pues puedan regresar a él sin necesidad de afectar a terceros con algún tipo de sus mismas conductas y precisamente, pues bueno, se cuiden estos bienes jurídicos que tutela el Estado. Vamos a encontrar como sistemas totalizadores del delito, que también son conocidos únicamente como los elementos del delito, en base a lo que es la teoría, el bitómico, que consta obviamente de 2 elementos, el tetratómico de 4, pentatómico de 5 y el heptatómico de 7. Su mismo nombre nos va a indicar de cuántos elementos va a constar cada uno de ellos. Aquí lo importante es poder identificar precisamente cómo es que se analiza un delito. ¿Qué es la conducta? Sí, doctrinariamente tenemos que la conducta es aquella maniobra o acción que muchos doctrinarios dicen para que tiene el sujeto activo para cometer el ilícito. Pero dentro de la conducta únicamente vamos a encontrar que hay conducta de acción, de omisión y de comisión por omisión, lo cual sí es muy importante identificar cada una de ellos, porque en una conducta de acción forzosamente hay un dolo, ¿sí? La tipicidad es precisamente que encuadre el tipo penal de la conducta con lo que está señalado dentro de la norma. Entonces va a ser, digamos, el fundamento jurídico que encontremos en nuestro Código Penal. La antijuricidad, pues obviamente que la conducta sea antijurídica, que sea contrario a la misma norma penal. La imputabilidad es la capacidad que tiene el sujeto de entender y comprender precisamente sus acciones y que sabe que puede tener consecuencias jurídicas, mas sin embargo decide cometer el ilícito. La culpabilidad, esto no tiene nada que ver con que la persona sea culpable o inocente. Es muy común que se confunda este término, sino que aquí la culpabilidad únicamente se da de 2 maneras, o de forma dolosa o de forma culposa, que viene siendo sinónimo de imprudencial. La punibilidad se refiere a la pena que viene precisamente estipulada dentro de la norma sustantiva penal. Pero recordemos que en el momento de que se emite una sentencia, cuando una persona es juzgada, se toman diversos factores en los cuales, pues, analiza el mismo juzgador cuál es la pena correcta dentro del parámetro que establece esta misma norma penal. Recordemos que siempre el Ministerio Público va a pedir la máxima, un abogado defensor va a pedir la mínima. Entonces, el juzgador tiene que buscar una media. ¿En base a qué? En base a la edad del sujeto, la condición socioeconómica del sujeto, a los estudios precisamente de la persona, a su preparación, a su modus vivendi, a muchos factores para que tratar de que la pena sea justa. Aunque en este sentido la justicia es relativa, porque
porque para una víctima jamás va a ser suficiente la pena que se le imponga al imputado. Y para la persona sentenciada, pues tampoco va a ser nunca justa precisamente la pena, siempre va a sentir que es excesiva para tal vez lo que él cometió desde su perspectiva. Entonces, por eso decimos que el término justicia es abstracta, porque nunca queda bien, ni con una parte ni con la otra. Pero obviamente esto tiene también mucho que ver el tipo de delito en el cual pues nos estamos enfrentando. Y las condiciones objetivas, pues bueno, estas no siempre se dan, son como los presupuestos especiales que deben de contener precisamente los delitos para que se puedan dar como tal y puedan ser sancionados. Entonces, dentro de estos elementos del delito, los más comunes que podemos encontrar que se utilicen dentro del Ministerio Público va a ser el pentatómico, aunque evidentemente el heptatómico pues va a ser siempre la manera más completa y la que debería de utilizar cualquier abogado defensor. Vemos aquí en este cuadro que como elementos del delito positivos, repetimos, es la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, impunibilidad, que muchos así lo señalan, pero esto se refiere a la imputabilidad, punibilidad y la condicionalidad objetiva. Y el elemento negativo que le corresponde a cada uno de ellos es, pues, la ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación o licitud, que estas causas de justificación siempre van a estar descritas en los códigos penales. Si no está descrita dentro del Código Penal, no lo podemos tomar como una causa de justificación. La inculpabilidad, cuando no hay ni dolo ni culpa. La inimputabilidad, cuando la persona no es capaz de entender lo que está realizando, sin estar tampoco en una ausencia de la conducta, que esto es muy diferente. Una excusa absolutoria, que precisamente son aquellas que no eximen a la persona tanto del delito, pero sí de que cumpla una pena. Y lo que es la ausencia de la condicionalidad objetiva. Son los elementos negativos que le corresponden a cada uno del positivo dentro de lo que es la teoría heptatómica. Para la clasificación de los tipos penales, se ha desarrollado por parte de los estudiosos del derecho una clasificación más o menos uniforme, aunque con ciertas diferencias de acuerdo a cada autor. Los tipos se pueden dar en las siguientes clasificaciones. Aquí lo más importante para poder nosotros arrancar con Derecho Penal 1 es precisamente lo que les comentaba, el tipo de conducta. ¿Qué es lo que vamos a analizar en la conducta? Entonces, la conducta solo la podemos tener como acción y como omisión. La omisión puede ser simple o puede ser una comisión por omisión. Cuando son los casos de omisiones, dependiendo de las circunstancias que éstas se den, puede que el sujeto activo quede inclusive libre de alguna responsabilidad penal. Pero si se encuentra que hubo alguna condición que pudo haber sido previsible, y más sin embargo no se tomó en cuenta para tratar de evitar esa consecuencia jurídica, pues bueno, claramente va a haber una consecuencia jurídica, aunque obviamente es mucho menor a que cuando hay voluntad de cometer el delito. Y lo que es la comisión por omisión, que es aquello que debes hacer, pero omites hacerlo con la finalidad de obtener un resultado. Es decir, puede ser una persona que está cuidando, digamos, tal vez a la abuelita, que ya está muy grande, que no puede valerse por sí misma, que tiene que tomar ciertos medicamentos a cierta hora
para que no empeore de salud. Y digamos, esta persona ya está cansada, fastidiada de estarla cuidando y sabe de antemano que pues si no le suministra este medicamento, pues su salud va a empeorar hasta que la persona fallezca. Entonces, de una manera intencional, omite proporcionar este medicamento. Entonces, hace lo que no debe de hacer precisamente, que es omitir dar el medicamento con la finalidad precisamente de que la persona fallezca por la misma enfermedad, más no porque realice algún acto más directo para quitarle la vida, como fuera una asfixia, un envenenamiento o alguna otra causa donde ya hubiese mayor dolo. Bueno, estas son era de dudas y preguntas, las cuales pues les dejo abierto, precisamente me las pueden hacer llegar ya sea por medio de correo institucional o por medio de mensaje dentro de la plataforma. La grabación de esta sesión va a estar en su materia para que la puedan consultar en el momento que ustedes gusten, y si surge alguna duda con respecto a los productos que tienen que desarrollar o sobre los mismos temas, pues con mucho gusto los voy a atender. Gracias por su atención y espero que no se les haga tan pesada la materia. De lo contrario, estoy para ayudarles. Hasta pronto.